Hola queridos y queridas estudiantes del cuarto año básico, soy la profesora Valentina López y les vengo a hacer esta retroalimentación de la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. El objetivo es reforzar los aprendizajes para la segunda evaluación sumativa de Historia. Y específicamente se va a tratar de una civilización mesoamericana muy importante. ¿De cuál creen ustedes que se va a tratar? Nos corresponde hablar del Imperio Azteca. Ya conocimos los mayas, ¿cierto? Y esto es un imperio que se desarrolló después de los mayas en un sector que está ubicado en Mesoamérica, donde actualmente está México. Muy bien. Esta es una imagen de unas ruinas de las construcciones que ellos hicieron. Y me gustaría saber qué sabes tú de este imperio. 1. Los aztecas desarrollaron su civilización inicialmente A. Meseta central de México a orillas del lago Tenochtitlán. B. Meseta central de México a orillas del lago Texcoco. C. Meseta central de México a orillas del lago Titicaca. ¿Cuál de estas opciones será la correcta? Al final de este video lo sabremos. Los contenidos de la evaluación son el tiempo y el espacio de los imperios azteca, organización política, la sociedad, la economía, la vida cotidiana, el desarrollo cultural y la religión. ¿Cuál de estos temas te gustaría aprender? Vamos a desarrollarlos uno a uno. En pequeño resumen podemos decir que la civilización o imperio azteca fue una civilización que se localizó en el actual territorio mexicano, ¿ya? Su cultura constituyó una síntesis cultural de todos los pueblos que se establecieron durante siglos en Mesoamérica. Los vamos a ver con más detención. Y bueno, al igual que la civilización maya, tuvieron un desarrollo cultural muy importante, ¿ya? Porque desarrollaron el conocimiento científico, la arquitectura y el arte. El tiempo y espacio donde habitaron los aztecas. Acá tengo un mapa, este mapa corresponde a Sudamérica, y se ve acá en fucsia dónde estaban ubicados los aztecas. Estaban ubicados más al norte que los mayas, y abarcaban desde el Océano Pacífico hasta el Océano Atlántico. Acá se ve un zoom de donde estaban ellos desarrollando su imperio. Acá lo que se ve es un lago muy importante para su historia, que fue el lago Texcoco. Y como les contaba, se desarrollaron a partir de la síntesis de varios pueblos cazadores nómadas, como los Teotihuacán y los Tolteca. En el lago Texcoco fundaron su ciudad más importante, que se llama Tenochtitlán. Desarrollaron un imperio porque desde Tenochtitlán ellos fueron conquistando territorio para extenderse en la meseta de México. Y hay una leyenda que cuenta que su dios Huitzilopochtli les encomendó la misión de fundar su ciudad en un lugar donde encontraran un águila comiéndose una serpiente sobre un cactus, ¿ya? Y ese lugar fue en una isla ubicada en el centro del lago Texcoco, y ahí construyeron Tenochtitlán. La cronología de la historia de ellos, en el año 1100 después de Cristo, los aztecas comienzan su migración hacia el sur. Luego, en el 1200, se asientan en el Valle Central de México. En el 1325, fundan Tenochtitlán, sobre una isla en el lago Texcoco, que fue su ciudad más importante. En 1486, el Imperio Azteca alcanza su máxima extensión territorial. Y, finalmente, en 1521, los españoles conquistan Tenochtitlán y se termina el Imperio Azteca. Sin embargo, su legado se puede ver hasta hoy en la Ciudad de México. La organización política. La organización política estaba comandada por un personaje muy importante. Él tenía todo el poder político y este se llamaba Tlatoani, ¿ya? Esa era la máxima autoridad. Su título quiere decir el que habla. Él era jefe militar, juez y representante de los dioses. Él lideraba el Consejo Supremo. Era la figura más importante dentro de la organización política. El Consejo Supremo
estaba integrado por puros miembros de la nobleza, ya pura gente importante dentro de esa organización social, y ellos ayudaban a Tlatoani a tomar decisiones y poseían atribuciones judiciales, legislativas y administrativas. Luego, en escala de poder, venía el Cihuacoalto. Él era como un viceemperador, él el que reemplazaba al Tlatoani en caso de que éste no estuviera y era su consejero privado. Luego viene Tlacotzcalcalt, que era el general del ejército, y él tenía a cargo los asuntos militares del imperio. Recordar que esta civilización le daba mucha importancia al tema militar. Y los Calpuyec, que eran los dirigentes de los Calpullis. Los Calpulles era la principal organización azteca, ¿ya? Era un clan de familias, todas descendientes de un antepasado común, y eran propietarios de una porción de tierra. Vivían en un lugar común. Ya. La sociedad, bueno, arriba en la pirámide, con la mayor importancia dentro de la organización social que ellos tenían, estaba el Tlatoani, ¿ya? Y luego venía la nobleza, que era la familia de ellos, se denominaba Piles, que estaba formada por su familia, príncipe de ciudades, los sacerdotes, los jefes militares y los jefes de los Calpuyec, ¿ya? Todo esto recibían tributo de los demás grupos sociales, es decir, como le pagaban con algunas mercancías y con comida, etc. Luego del Tlatoani y de toda su nobleza, venían los mercaderes, llamados portecas. Ellos tenían una posición social y económica privilegiada, ya que eran los que se dedicaban a comerciar, ¿ya? Y luego estaba el pueblo, que estaba conformado por campesinos, agricultores y obreros, y artesanos. Eso se llamaba Macehualti, y constituían el grueso de la población, es decir, lo que había más personas. Luego, finalmente, en la escala social venían los siervos y los esclavos, y ocupaban la última posición, eran libres, pero tenían la obligación de trabajar para el Estado, ¿ya? O para un particular. Y los esclavos estaban sometidos a sus amos y carecían de derechos. Y muchos de ellos eran utilizados para sacrificios religiosos. Era una sociedad muy jerarquizada y tenía estratos sociales, es decir, grupos sociales bien marcados. La movilidad social, es decir, tener la posibilidad de escalar en esta pirámide, era casi imposible. Sí se podía lograr con méritos que se asociaban a la carrera militar y el sacerdocio. Y en el caso de las mujeres, la labor que tenían ellas dentro de la sociedad era atender a sus esposos, obedecer, hacer labores del hogar y criar a sus hijas, ¿ya? Las mujeres de la nobleza no tenían la oportunidad de acceder a cargos políticos ni militares, lamentablemente. Pero, sin embargo, las mujeres del pueblo cumplían un rol muy importante, ya que eran el sustento económico de sus familias muchas veces, y ellas trabajaban también en la agricultura y en la artesanía. En cuanto a la economía azteca, esta estaba a cargo de la autoridad imperial, que es decir, el Tlatoani, y ella determinaba el tipo de tributo que debía pagar. Y se basaba en la agricultura y en el comercio. En cuanto a la agricultura, debido a la escasez de tierras cultivables que poseían los aztecas, tuvieron que desarrollar una técnica de cultivo muy particular, que se llaman las chinampas. Eran islas artificiales utilizadas como huertas. Las construían con madera, con troncos, con barro también, y las ubicaban dentro del lago Texcoco, en la ciudad de Tenochtitlán, ¿ya? Y su principal cultivo era el maíz. También cultivaban calabaza, porotos, morrón, ají y tomates. Y bueno, es importante destacar que hacían unos pequeños canales entre medio de las chinampas para poder llevar estos productos a través de los canales y en su principal locomoción, que en el caso de esto era canoas. Hicieron también una red de rutas comerciales conectados los mercados locales con el mercado de Tlatelolco, y también desarrollaron la artesanía con oro, plata, esmeralda, algodón y plumas. Ahí hay un ejemplo de las artesanías que hacían los aztecas. Continuamos. En su vida cotidiana,
Aquí hay algunas representaciones de la vida cotidiana de ellos. Si se fijan acá, comenzaban el día con un baño de agua helada, después iban a trabajar en las chinampas. También las mujeres aportaban este tipo de trabajos, las mujeres del pueblo. Al final del día, ellos tenían su comida principal y desarrollaban mucho el tema militar. La vida diaria de los aztecas, de hombres y mujeres, dependía de los mandatos de los dioses. Eran una sociedad religiosa. La vida azteca también era austera y poseía rígidas normas de convivencia. Austera quiere decir que vivían solamente con lo necesario, ¿ya? Y las normas de convivencia es como las leyes que regían su vida. La educación. En el caso de la educación, para los niños y niñas, esta era impartida por los padres en los hogares, ¿ya? Hasta los 15 años. Sin embargo, las niñas se preparaban para solamente hacer las labores del hogar, ¿ya? Y las educaban las madres. En el caso de los niños, los formaban para hacer funciones de un grupo social y para la guerra. Ingresaban a los 15 años a la escuela solamente los hombres y habían diferentes escuelas según el grupo social al que pertenecían. Y como les contaba, la formación guerrera era muy importante para los aztecas, ¿ya? Establecieron su civilización mediante un sistema de alianzas con pueblos vecinos, con el comercio y la guerra para poder conquistar más territorio. ¿Todo claro hasta acá? Continuamos. En cuanto al desarrollo cultural azteca, desarrollaron varios ámbitos. En el caso de la arquitectura, hicieron grandes construcciones. Un ejemplo de esto es Tenochtitlán, que fue la ciudad que fue construida en medio del lago Texcoco, que poseía una red de canales para poder transitar en ella, acueductos para llevar agua dulce, calzadas que estaban sobre el lago y un sistema de diques en caso de que hubiera algún tipo de subida del lago. También hicieron templos piramidales para sus dioses. Aquí hay un ejemplo de la ciudad de Tenochtitlán. En la astronomía, ellos fueron observadores de astros y de las estaciones del año. Y tenían dos calendarios, uno solar y otro sagrado. En la matemática, tuvieron un sistema vigesimal que iba de 20 en 20, pero no conocieron el cero a diferencia de los mayas. En la medicina, investigaron propiedades curativas de minerales y plantas para curar enfermedades. En la escritura, hicieron una escritura pictográfica. Esto quiere decir que ocuparon dibujos para poder representar su lenguaje. Y en el arte, fueron escultores, tallaban mucho la piedra, pintura decorativa en sus templos y desarrollaron el arte plumario. Utilizaban plumas para hacer artesanía. En cuanto a la religión, como dije delante, esta fue muy importante para ellos. Era lo central en su vida. Vivían según los mandatos de los dioses. Y estaba llena de ritos. Los ritos eran parte central de sus fiestas. También hacían banquetes, bailes y juegos, como el juego de la pelota o tlachtli, que tenían que encestarla en un aro la pelota, golpeándola con la cadera. Ellos eran politeístas, creían en varios dioses. Y realizaban rituales, entre ellos sacrificios humanos. Por eso se decía que dentro de sus leyendas, cuando fundaron la ciudad de Tenochtitlán y observaron el águila comiéndose la serpiente sobre un cactus, el dios principal, que es el que viene ahora aquí, Huitzilopochtli, es el que se alimentaba de sangre humana. Entonces, por eso ellos tenían que hacer sacrificios. De hecho, ellos lo que hacían era desarrollar las guerras floridas. Y en esas guerras buscaban prisioneros para ser sacrificados. En este caso, Huitzilopochtli era el dios de la guerra y del sol. Y acá está representado. Luego viene Quetzalcóatl, que es el dios del viento y creador de los seres humanos y benefactor de estos, es decir, el que daba como todas las bendiciones y buenas cosas para los seres humanos era Quetzalcóatl. Venía Tlaloc, después, que era el dios del relámpago, del trueno y de la lluvia, que era muy importante para todos los agricultores. Después, Tezcatlipoca,
creció del seno nocturno y el inventor del fuego. Él nació con garras y colmillos de jaguar, como se ve aquí. Y también tenemos a Chipe Totec, quien es el dios de la agricultura, la fertilidad y la primavera, y el creador del primer sol. Entonces, acabamos de terminar y debemos saber qué aprendimos. ¿Qué aprendiste tú sobre los aztecas? ¿Había cosas que ya sabías y otras no? Bueno, espero que hayas podido reforzar tus aprendizajes. Ahora voy a hacer un pequeño resumen para que lo tengas en cuenta. Ya, partimos con la localización de los aztecas. Recuerden que se ubicaron en el actual territorio mexicano en el lago Texcoco y ahí fundaron la ciudad de Tenochtitlán. Los calpullis eran la base de la sociedad, ¿ya? Como decíamos, la sociedad era jerárquica, se organizaba jerárquicamente y la movilidad social era solo posible por mérito de guerra o en el sacerdocio. Es decir, si se transformaban en militares importantes o sacerdotes, podían escalar en esta jerarquía social que existía. Recuerda que el Tlatoani era la máxima autoridad del imperio y lograron establecer un imperio por sus conquistas de territorio. El Tlatoani era asesorado por un consejo supremo y otros funcionarios que fueron los que vimos. Los aztecas le daban mucha importancia a la guerra, esta era parte central de su vida. Eran politeístas, es decir, creían en varios dioses, y los dioses intervenían directamente en la vida de las personas. Recuerda que el dios principal era el dios del sol y de la guerra, que era Huitzilopochtli. Y las principales actividades económicas eran la agricultura y el comercio. En la agricultura, específicamente el cultivo del maíz, y en el comercio destaca el mercado de Tlatelolco con su red de rutas comerciales. También tuvieron que desarrollar las chinampas para poder cultivar. Y en cuanto a la educación, las niñas eran educadas en casas y los niños recibían distintas enseñanzas desde los 15 años, dependiendo de su condición social. Podían asistir a una escuela. Entonces ahora podemos responder esta pregunta. Y está relacionado con lo que aprendimos. Los aztecas desarrollaron su civilización inicialmente en... La letra correcta es la B, meseta central de México a orillas del lago Texcoco, que fue muy importante para ellos. Les dejo una frase. Cree en ti, no te pongas límites, en la lucha está la victoria. Inicia la acción, escucha tu interior, no dejes de luchar. Ofrendar es importante, mejora e inicia una vez más. Esta es una frase azteca, ¿ya? Y como le daban importancia al alma guerrera. Gracias. Cualquier duda o pregunta a valentina.lopez@colegioeduardogaleano.cl. Éxito en la prueba. Cariños y un abrazo virtual.